Capítulo 8. Cogieron todo lo que había comprado y, siguiendo el señor Weasley, se internaron a toda prisa en el bosque por el camino que marcaban los faroles. Oían los gritos, las risas, los retazos de canciones de los miles de personas que iban con ellos. La atmósfera de febril emoción se contagiaba fácilmente, y Harry no podía dejar de sonreír. Caminaron por el bosque hablando y bromeando en voz alta unos 20 minutos hasta que al salir por el otro lado se hallaron a la sombra de un estadio colosal. Aunque Harry solo podía ver una parte de los inmensos muros dorados que rodeaban el campo de juego, calculaba que dentro podrían haber cabido sin apretujones 10 catedrales. Hay asientos para 100.000 personas, explicó el señor Weasley, observando la expresión de sobrecogimiento de Harry. 500 funcionarios han estado trabajando todo el año para levantarlo. Cada centímetro del edificio tiene un repelente mágico de muggles. Cada vez que los muggles se acercan hasta aquí, recuerdan de repente que tenían una cita en otro lugar y salen pitando. Dios los bendiga, añadió en tono cariñoso, encaminándose delante de los demás hasta la entrada más cercana, que ya estaba rodeada de un enjambre de bullicios, magos y brujas. Asientos de primera, dijo la bruja del ministerio apostada ante la puerta, al comprobar sus entradas. Tribuna principal. Todo derecho, escaleras arriba, Arthur, arriba de todo. Las escaleras del estadio estaban tapizadas con una suntuosa alfombra de color púrpura. Subieron con la multitud, que poco a poco iba entrando por las puertas que daban a las tribunas, que había a la derecha e izquierda. El grupo del señor Weasley siguió subiendo hasta llegar al final de la escalera, y se encontró en una pequeña tribuna ubicada en la parte más elevada del estadio, justo a mitad del camino entre los dorados postes de gol. Contenía unas 20 butacas de color rojo y dorado, repartidas en 2 filas. Harry tomó asiento con los demás en la fila de delante y observó el estadio que tenían a sus pies, cuyo aspecto nunca hubiera imaginado. 100.000 magos y brujas ocupaban sus asientos en las grandes dispuestas en torno al largo campo oval. Todo estaba envuelto en una misteriosa luz dorada que parecía provenir del mismo estadio. Desde aquella elevada posición, el campo parecía forrado de terciopelo. A cada extremo se levantaban 3 aros de gol, a unos 15 metros de altura. Justo enfrente de la tribuna en que se hallaban, casi a la altura de sus ojos, había un panel gigante. Unas letras de color dorado iban apareciendo en él como si les escribiera la mano de un gigante invisible, y luego se borraban. Al fijarse, Harry se dio cuenta de que lo leía. Eran anuncios que enviaban sus destellos a todo el estadio. La moscarda, una escoba para toda la familia, fuerte, segura y con alarma antirrobo incorporada. Quitamanchas mágico multiusos de la señora Shower. Adiós a las manchas, adiós al esfuerzo. Harapos finos de moda para magos. Londres, París, Hogsmeade. Harry apartó los ojos del anuncio y miró por encima del hombro para ver quiénes compartían la tribuna. Hasta entonces no había llegado nadie, salvo una criatura diminuta que estaba sentada en la antepenúltima butaca de la fila de atrás. La criatura, cuyas piernas eran tan cortas que apenas sobresalían del asiento, llevaba puesto a modo de toga un paño de cocina, y se tapaba la cara con las manos. Aquellas orejas largas como de murciélago le resultaron curiosamente familiares. ¿Dobby? Preguntó Harry extrañado. La diminuta figura levantó la cara y separó los dedos, mostrando unos enormes ojos castaños y una nariz que tenía la misma forma y tamaño que un tomate grande. No era Dobby, pero no cabía duda de que se trataba de un elfo doméstico, como había sido Dobby, el amigo de Harry, hasta que éste lo liberó de sus dueños, la familia Malfoy. El señor acababa de llamarme Dobby, chilló el elfo de forma extraña, por el rasquicio de los dedos. Tenía una voz aún más aguda que la de Dobby, apenas un chillido flojo y tembloroso que le hizo suponer a Harry, aunque era difícil asegurarlo, tratándose de un elfo doméstico, que era hembra. Ron y Hermione se giraron en sus asientos para mirar. Aunque Harry les había hablado mucho de Dobby, nunca había llegado a verlo personalmente. Incluso el señor Weasley se mostró interesado. Disculpe, le dijo Harry a la elfina. Le he confundido con un conocido. Yo también conozco a Dobby, señor, chilló la fina. Se tapaba la cara como si la luz la cegara, a pesar de que el tribunal principal no estaba excesivamente iluminada. Me llamo Winky, señor. ¿Y usted, señor? En ese momento reconoció la cicatriz de Harry,
y los ojos se le abrieron hasta adquirir el tamaño de 2 platos pequeños. Usted es sin duda Harry Potter. Sí lo soy, contestó Harry. Dobby habla todo el tiempo de usted, señor, dijo ella bajando las manos un poco, pero conservando su expresión de miedo. ¿Cómo se encuentra? Preguntó Harry. ¿Qué tal le sienta la libertad? Ah, señor, respondió Winky moviendo la cabeza de un lado a otro. No quisiera faltarle el respeto, señor, pero no estoy segura de que le hiciera un favor a Dobby al liberarlo, señor. ¿Por qué? Se extrañó Harry. ¿Qué le pasa? La libertad se le ha subido a la cabeza, señor, dijo Winky con tristeza. Tiene raras ideas sobre su condición, señor. No encuentra dónde colocarse, señor. ¿Por qué no? Inquirió Harry. Winky bajó el tono de su voz media octava para susurrar. ¿Pretende que le paguen por trabajar, señor? ¿Que le paguen? Repitió Harry sin entender. Bueno, ¿por qué no tendrían que pagarle? La idea pareció espeluznar a Winky, que cerró los dedos un poco para volver a ocultar parcialmente el rostro. A los elfos domésticos no se nos paga, señor, explicó en un chillido amortiguado. No, no, no. Le he dicho a Dobby, se lo he dicho. Ve a buscar una buena familia y asiéntate, Dobby. Se está volviendo un jerarquista, señor. Y eso es muy indecoroso en un elfo doméstico. Si sigues así, Dobby, le digo lo próximo que oiré de ti es que te han llevado ante el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas, como un vulgar duende. Bueno, ya era hora de que se divirtiera un poco, opinó Harry. La diversión no es para los elfos domésticos, Harry Potter, repuso Winky con firmeza desde atrás de las manos que le ocultaba el rostro. Los elfos domésticos obedecen. No soporto las alturas, Harry Potter. Miró hacia el borde de la tribuna y tragó saliva. Pero mi amo me manda venir a la tribuna principal y vengo, señor. ¿Por qué te manda venir tu amo si sabe que no soportas las alturas? Preguntó Harry frunciendo el entrecejo. Mi amo, mi amo quiere que le guarde una butaca, Harry Potter, porque está muy ocupado, dijo Winky inclinando la cabeza hacia la butaca vacía que tenía a su lado. Winky está deseando volver a la tienda de su amo, Harry Potter, pero Winky hace lo que le mandan, porque Winky es una buena elfa doméstica. Aterrorizada, echó otro vistazo al borde de la tribuna y volvió a taparse los ojos completamente. Harry se dio vuelta hacia los otros. Así que eso es un elfo doméstico, murmuró Ron. Son extraños, ¿verdad? Dobby era aún más extraño, aseguró Harry. Ron sacó los omniculares y comenzó a probarlos mirando con ellos a la multitud que había abajo al otro lado del estadio. Sensacional, exclamó girando el botón del retroceso que tenía a un lado. Puedo hacer que aquel viejo se vuelva a meter el dedo en la nariz una vez y otra y otra. Hermione, mientras tanto, leía con interés su programa forrado de terciopelo y adornado con borlas. Antes de que empiece el partido, habrá una exhibición de las mascotas de los equipos, leyó en voz alta. Eso siempre es digno de ver, dijo el señor Weasley. Las selecciones nacionales traen criaturas de su tierra, para que hagan una pequeña exhibición. Durante la siguiente media hora se fue llenando lentamente la tribuna. El señor Weasley no paró de estrechar la mano a personas que obviamente eran magos importantes. Percy se levantaba de un salto tan a menudo que parecía que tuviera un erizo en el asiento. Cuando llegó Cornelius Fudge, el mismísimo ministro de magia, la reverencia de Percy fue tan exagerada que se le cayeron las gafas y se le rompieron. Muy avergonzado, las reparó con un golpe de la varita, y a partir de ese momento se quedó en el asiento echando miradas de envidia a Harry, a quien Cornelius Fudge saludó como si se tratara de un viejo amigo. Ya se conocían, y Fudge le estrechó la mano con ademán paternal, le preguntó cómo estaba y le presentó a los magos que lo acompañaban. Ya sabe, Harry Potter, le dijo muy alto al ministro de Bulgaria, que llevaba una espléndida túnica de terciopelo negro con adornos de oro, y parecía que no entendía una palabra de inglés. Harry Potter, seguro que lo conoce, el niño que sobrevivió a quien usted sabe, tiene que saber quién es. El búlgaro vio de pronto la cicatriz de Harry y señalándola se puso a decir en voz alta y visiblemente emocionado cosas que nadie entendía. Al fin nos entendemos, le dijo Fudge a Harry cansinamente. No soy muy bueno con los idiomas para estas cosas. Tengo que echar a mano a Barty Crouch. Ah, ya veo que su elfina doméstica le está guardando el asiento. Ha hecho bien, porque estos búlgaros quieren quedarse en los mejores sitios para ellos solos. Ah, ahí está Lucius. Harry, Ron y Hermione se dieron la vuelta rápidamente.
lo que se encaminaba hacia 3 asientos aún vacíos de la segunda fila, justo detrás del padre de Ron. No eran otros que los antiguos amos de Dobby, Lucius Malfoy, su hijo Draco y una mujer que Harry supuso que sería la madre de Draco. Harry y Draco Malfoy habían sido enemigos desde su primer día en Hogwarts, de piel pálida, cara afilada y el pelo rubio platino. Draco se parecía mucho a su padre. También su madre era rubia, alta y delgada, y habría parecido guapa si no hubiese sido por el gesto de asco de su cara, que daba la impresión de que justo debajo de la nariz tenía algo que olía a demonios. Ah, Fudge, dijo el señor Malfoy, teniendo las manos al llegar ante el ministro de magia. ¿Cómo estás? Me parece que no conoces a mi mujer, Narcisa, ni a nuestro hijo, Draco. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Saludó Fudge sonriendo e inclinándose ante la señora Malfoy. Permítame presentarles al señor Obalansk, al señor... Bueno, es el ministro búlgaro de magia, y como no entiendo ni jota de lo que digo, da lo mismo. Veamos quién más. Supongo que conoces a Arthur Weasley. Fue un momento muy tenso. El señor Weasley y el señor Malfoy se miraron el uno al otro, y Harry recordó claramente la última ocasión en que se habían visto. Había sido en la librería Flourish y Blotts, y se había peleado. Los fríos ojos del señor Malfoy recorrieron al señor Weasley, y luego la fila en que estaba sentado. Por Dios, Arthur, dijo con suavidad, ¿qué has tenido que vender para comprar entradas en la tribuna principal? Me imagino que no te han alcanzado solo con la casa. Fudge, que no escuchaba, dijo, Lucius acaba de aportar una generosa contribución para el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas, Arthur. Ha venido aquí como invitado mío. Ah, qué bien, dijo el señor Weasley con una sonrisa muy tensa. El señor Malfoy observó a Hermione, que se puso algo colorada, pero le devolvió la mirada con determinación. Harry comprendió qué era lo que provocaba aquella mueca de desprecio en los labios del señor Malfoy. Los Malfoy se enorgullecían de ser sangre limpia, lo que quería decir que consideraban de segunda clase a cualquiera que procediera de familia Muggle, como Hermione. Sin embargo, el señor Malfoy no se atrevió a decir nada delante del Ministerio de Magia. Con la cabeza hizo un gesto desdeñoso al señor Weasley y continuó caminando hasta llegar a sus asientos. También Draco lanzó a Harry, Ron y Hermione una mirada de desprecio, y luego se sentó entre sus padres. Asquerosos, murmuró Ron cuando él, Harry y Hermione se volvieron de nuevo hacia el campo de juego. Un segundo más tarde, Ludo Bagman llegaba a la tribuna principal, como si fuera un indio lanzándose al ataque de un fuerte. ¿Todos listos? Preguntó. Su redonda cara relucía de emoción como un queso de bola grande. Señor ministro, ¿qué le parece si empezamos? Cuando tú quieras, Ludo, respondió Fudge complacido. Ludo sacó la varita, se apuntó con ella a la garganta y dijo, Sonorus. Su voz se alzó por encima del estruendo de la multitud que abarrotaba ya el estadio y retumbó en cada rincón de las tribunas. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a la 422ª edición de la Copa del Mundo de Quidditch. Los espectadores gritaron y aplaudieron. Ondearon miles de banderas y los discordantes himnos de sus naciones se sumaron al jaleo de la multitud. El enorme panel que tenía enfrente borró su último anuncio. Gomitas multisabores de Bertie Bott, un peligro en cada bocado. Y mostró a continuación Bulgaria 0, Irlanda 0. Y ahora, sin más dilación, permítame que les presente a las mascotas del equipo de Bulgaria. Las tribunas del lado derecho, que eran un sólido bloque de color escarlata, bramaron su aprobación. Me pregunto qué habrán traído, dijo el señor Weasley, inclinándose en el asiento hacia adelante. Ah, de pronto se quitó las gafas y se las limpió a toda prisa en la tela de la túnica. Son velas, que son Pero un centenar de velas acababa de salir al campo de juego, y la pregunta de Harry quedó respondida. Las velas eran mujeres, las mujeres más hermosas que Harry hubiera visto nunca, pero no podían ser humanas. Esto lo desconcertó por un momento, mientras trataba de averiguar qué eran realmente, qué podía hacer brillar su piel de aquel modo, con un resplandor plateado, o qué era lo que hacía que, sin que hubiera viento, el pelo dorado se les abriera en abanico detrás de la cabeza. Pero en aquel momento comenzó la música, y Harry dejó de preguntarse sobre su carácter humano. De hecho, no se hizo ninguna pregunta en absoluto. Las velas se pusieron a bailar, y la mente de Harry se quedó totalmente en blanco.
solo ocupaba por una suerte de dicha. En ese momento, lo único que el mundo merecía la pena era seguir viendo a las velas, porque si ellas dejaban de bailar, ocurrirían cosas terribles. A medida que las velas aumentaban la velocidad de su danza, unos pensamientos desenfrenados, aún indefinidos, se iban apoderando de la aturdida mente de Harry. Quería hacer algo muy impresionante, y tenía que ser en aquel mismo instante. Saltar desde la tribuna al estadio parecía una buena idea, pero ¿sería suficiente? Harry, ¿qué haces? Les llegó la voz de Hermione desde muy lejos. Cesó la música. Harry cerró los ojos y volvió a abrirlos. Se había levantado del asiento y tenía un pie sobre la pared de la tribuna principal. A su lado, Ron permanecía inmóvil, en la postura que habría adoptado si hubiera pretendido saltar desde un trampolín. El estadio se sumió en gritos de protesta. La multitud no quería que las velas se fueran, y lo mismo le pasaba a Harry. Por supuesto, apoyaría a Bulgaria, y apenas acertaba a comprender qué hacía en su pecho aquel trébol grande y verde. Ron, mientras tanto, hacía trizas sin darse cuenta los tréboles de su sombrero. El señor Weasley, sonriendo, se inclinó hacia él para quitárselo de las manos. Lamentarás haberlos roto en cuanto veas la mascota de Irlanda, le dijo. Musitó Ron, mirando con la boca abierta a las velas que acababan de alinearse a un lado del terreno de juego. Hermione chasqueó fuerte la lengua y jaló a Harry para que se volviera a sentar. Lo que hay que ver, exclamó. Y ahora, bramó la voz de Ludo Bagman, tengan la bondad de alzar sus varitas para recibir a las mascotas del equipo nacional de Irlanda. En aquel momento, lo que parecía ser un cometa de color oro y verde entró en el estadio como disparado. Dio una vuelta al terreno de juego y se dividió en dos cometas más pequeños que se dirigieron a toda velocidad hacia los postes de gol. Repentinamente se formó un arco iris que se extendió de un lado a otro, del campo de juego conectando a las dos bolas de luz. La multitud exclamaba ¡Oh! Y luego ¡Ah! Como si estuviera contemplando un castillo de fuegos artificiales. A continuación, se desvaneció el arco iris, y las dos bolas de luz volvieron a juntarse y se abrieron formando un trébol enorme y reluciente, que se levantó en el aire y empezó a elevarse sobre las tribunas. De él caía algo que parecía una lluvia de oro. Maravilloso, exclamó Ron cuando el trébol se elevó sobre el estadio y dejó caer pesadas monedas de oro que rebotaban al dar en los asientos y en las cabezas de la multitud. Entornando los ojos para ver mejor el trébol, Harry apareció que estaba compuesto de miles de hombrecitos diminutos, con barba y chalecos rojos, cada uno de los cuales llevaba una diminuta lámpara de color oro o verde. Son leprechauns, explicó el señor Weasley, alzando la voz por encima del tumultuoso aplauso de los espectadores, muchos de los cuales estaban todavía buscando monedas de oro debajo de los asientos. Aquí tienes, dijo Ron muy contento poniéndole a Harry un montón de monedas de oro en la mano, por los omniculares. Ahora me tendrás que comprar un regalo de Navidad. Jeje. El enorme trébol se disolvió. Los leprechauns se fueron hacia el lado opuesto al que ocupaban las velas, y se sentaron con las piernas cruzadas para contemplar el partido. Y ahora, damas y caballeros, demos una calurosa bienvenida a la Selección Nacional de Quidditch de Bulgaria. Con ustedes, Dimitrov. Una figura vestida de escarlata entró tan rápido montada sobre el palo de su escoba, que solo se pudo distinguir un borrón en el aire. La afición del equipo de Bulgaria aplaudió como loca. Ivanova, una nueva figura, hizo su aparición zumbando en el aire, igualmente vestida con túnica de color escarlata. Sograf, Levinsky, Bulkov y Krum. Es él, gritó Ron siguiendo a Krum con los omniculares. Harry se apresuró a enfocar los suyos. Víctor Krum era delgado, moreno y de piel cetrina, con una nariz grande y curva y cejas negras y muy pobladas. Semejaba un enorme ave de presa. Costaba creer que solo tuviera 18 años. Y recibamos ahora con un cordial saludo a la Selección Nacional de Quidditch de Irlanda. Bramó Brackman. Les presento a Connolly, Ryan, Troy, Moylet, Moran, Quigley y Lynch. 7 borrones de color verde rasgaron el aire al entrar en el campo de juego. Harry dio vueltas a una ruedecilla lateral de los omniculares para ralentizar el movimiento de los jugadores hasta conseguir ver la inscripción. Saeta de fuego,
en cada una de las escobas y los nombres de los jugadores bordados en plata en la parte de atrás de las túnicas. Y ya, por fin, llegado desde Egipto, nuestro árbitro, el aclamado presimago de la Asociación Internacional de Quidditch, Hassan Mustafa. Entonces, caminando a zancadas, entró en el campo un mago vestido con una túnica dorada, que hacía juego con el estadio. Era delgado, pequeño y totalmente calvo salvo por el bigote, que no tenía nada que envidiar al tío Vernon. Debajo de aquel bigote sobresalía un silbato de plata. Bajo un brazo llevaba una caja de madera y bajo el otro su escoba voladora. Harry volvió a poner en velocidad normal sus omniculares y observó atentamente a Mustafa mientras éste montaba en la escoba y abría la caja con un golpe de la pierna. 4 bolas quedaron libres. En ese momento, la Quaffle de color escarlata, las 2 Blodgers negras y Harry la vio solo durante una fracción de segundo porque inmediatamente desapareció de la vista, la alada, dorada y minúscula Snitch. Soplando el silbato, Mustafa comprendió el vuelo detrás de las bolas. «Comiencen el partido», gritó Beckman. Todos despegan en sus escobas, y Mullet tiene la Quaffle. Troy, Moran y Dimitrov, Mullet de nuevo. Troy, Levinsky, Moran. Aquello era Quidditch como Harry no había visto nunca. Apretaban tanto los omniculares contra los cristales de las gafas que se hacía daño con el puente. La velocidad de los jugadores era increíble. Los cazadores arrojaban la Quaffle unos a otros tan rápidamente que Beckman apenas tenía tiempo de decir los nombres. Harry volvió a poner la ruedecilla en posición de lento, apretó el botón de jugada a jugada que había en la parte de arriba y empezó a ver el juego a cámara lenta, mientras los letreros de color púrpura brillaban a través de las lentes y el griterío de la multitud le golpeaba los tímpanos. Formación de ataque, cabeza de halcón, leyó en el instante en que los 3 cazadores del equipo irlandés se juntaron con Troy, en el centro y ligeramente por delante de Mullet y Moran. Para caer en picada sobre los búlgaros, finta de Perceval, indicó el letrero a continuación cuando Troy hizo como que se lanzaba hacia arriba con la Quaffle, apartando a la cazadora búlgara Ivanova y entregándole la Quaffle a Moran. Uno de los golpeadores búlgaros, Volkov, pegó con su pequeño bate con todas sus fuerzas a una Blodger que pasaba cerca, lanzándola hacia Moran. Moran se apartó para evitar la Blodgett y la Quaffle se le cayó. Levski, elevando desde abajo, la atrapó. Troy marca, bramó Beckman, y el estadio entero vibró entre vítores y aplausos. 10-0 a favor de Irlanda. ¿Qué? Gritó Harry mirando a un lado y a otro como loco a través de los omniculares. Pero si Levinsky acaba de coger la Quaffle. Harry, si no ves el partido a la velocidad normal, te vas a perder un montón de jugadas, le gritó Hermione, que saltaba en su asiento moviendo los brazos en el aire, mientras Troy daba una vuelta de honor al campo de juego. Harry miró por encima de los omniculares y vio que las leprachauns que observaban el partido desde las líneas de banda habían vuelto a elevarse y a formar las brillantes y enorme trébol. Desde el otro lado del campo, las velas lo miraban mal encaradas. Enfadado consigo mismo, Harry volvió a poner la ruedecilla en velocidad normal antes de que el juego se reanudara. Harry sabía lo suficiente de Quidditch para darse cuenta de que los cazadores de Irlanda eran soberbios. Formaban un equipo perfectamente coordinado, y por las posiciones que ocupaban, parecía que si cada uno pudiera leer la mente de los otros. Las escarapelas que llevaban Harry en el pecho no dejaban de gritar sus nombres. Troy, Mullet, Moran. Al cabo de 10 minutos, Irlanda había marcado otras 2 veces, hasta alcanzar el 30-0, lo que había provocado mareas de vítores atronadores entre su afición vestida de verde. El juego se tornó aún más rápido, pero también más brutal. Volkov y Vulcanov, los golpeadores búlgaros, aporreaban las Blodgers con todas sus fuerzas para pegar con ellas a los cazadores del equipo de Irlanda, y les impedía hacer uso de algunos de sus mejores movimientos. 2 veces se vieron forzados a dispararse, y luego por fin Ivanova logró romper su defensa, esquivar el guardián Ryan y marcar el primer tanto del equipo de Bulgaria. «Métase los dedos en las orejas», les gritó el señor Weasley, cuando las velas empezaron a bailar para celebrarlo. Harry además cerró los ojos. No quería que su mente se evadiera del juego. Tras unos segundos se atrevió a echar una mirada al terreno de juego. Las velas ya habían dejado de bailar. Bulgaria volvía a estar en posesión de la Quaffle. Dimitrov, Levinsky, Dimitrov, Ivanova, bramó Beckman.
100.000 magos y brujas ahogaron un grito cuando los dos buscadores, Crumb y Lynch, cayeron en picada, pasando entre los cazadores tan veloces como si hubiera tirado de un avión sin paracaídas. Harry siguió su descenso con los omniculares, entornando los ojos para tratar de ver dónde estaba el snitch. «Se van a estrellar», gritó Hermione a su lado. Y así parecía, hasta que en el último segundo Víctor Crumb frenó su descenso, y se elevó con un movimiento en espiral. Lynch, sin embargo, chocó contra el suelo con un golpe sordo que se oyó en todo el estadio. Un gemido brotó de la afición irlandesa. «Tonto», se lamentó el señor Weasley. «Crumb lo ha engañado». «Tiempo muerto», gritó la voz de Bagman. «Expertos medimagos tienen que salir al campo para examinar a Aidan Lynch». «Estará bien, solo ha sido un golpe», le dijo Charlie en tono tranquilizador a Ginny, que se asomaba por encima de la pared de la tribuna principal horrorizada. ¿Qué es lo que andaba buscando Crumb? Claro. Harry se apresuró a apretar el botón del retroceso y luego el de la jugada. En sus omniculares giró la ruedecilla de velocidad y se los puso otra vez en los ojos. Vio de nuevo, esta vez a cámara lenta, a Crumb y a Lynch cayendo hacia el suelo. A Mago de Wronski, un desvío del buscador muy peligroso. Leyó en las letras de color púrpura impresas en la imagen. Vio que el rostro de Crumb se contorsionaba a causa de la concentración cuando justo a tiempo se frenaba para evitar el impacto mientras Lynch se estrellaba. Y comprendió que Crumb no había visto el snitch, solo se había lanzado en picada para engañar a Lynch y que lo imitara. Harry no había visto nunca a nadie volar de aquella manera. Crumb no parecía usar una escoba voladora. Se movía con tal agilidad que más bien parecía ingrávido. Harry volvió a poner sus omniculares en posición normal y enfocó a Crumb, que volaba en círculos por encima de Lynch, a quien en esos momentos los medimagos trataban de reanimar con tazas de poción. Enfocado aún más de cerca el rostro de Crumb, Harry vio cómo sus oscuros ojos recorrían el terreno que había 30 metros más abajo. Estaba aprovechando el tiempo para buscarle snitch, sin la interferencia de otros jugadores. Finalmente, Lynch se incorporó, en medio de los vítores de la afición del equipo de Irlanda, montó en la saeta de fuego y, dando una patada en la hierba, levantó el vuelo. Su recuperación pareció otorgar un nuevo empuje al equipo de Irlanda. Cuando Mustafá volvió a pitar, los cazadores se pusieron a jugar con una destreza que Harry no había visto nunca. En otros 15 minutos trepidantes, Irlanda consiguió marcar 10 veces más. Ganaba por 130 puntos a 10, y todos comenzaban a jugar de manera más sucia. Cuando Mullet una vez más salió disparada hacia los postes de gol, aferrando a la Quaffle bajo el brazo, el guardián del equipo búlgaro, Sograf, salió a su encuentro. Fuera lo que sucedió, ocurrió tan rápido que Harry no pudo verlo, pero un grito de rabia brotó de la afición de Irlanda, y el largo y vibrante pitido de Mustafá indicó falta. Y Mustafá está repartiendo al guardián búlgaro por juego violento. Excesivo uso de los codos, informó Bachman a los espectadores por encima de su clamor. Y sí, señores, penalti favorable a Irlanda. Los leprechauns, que se habían elevado en el aire, enojados como un enjambre de avispas cuando Mullet había sufrido la falta, se apresuraron en aquel momento a formar las palabras ja, ja, ja. Las velas al otro lado del campo se pusieron de pie de un salto, agitaron de enfado sus melenas y volvieron a bailar. Todos a una, los chicos Weasley y Harry se metieron los dedos en los oídos, pero Hermione, que no había tomado la molestia de hacerlo, no tardó en jalar a Harry del brazo. Él se volvió hacia ella, y Hermione, con un gesto de impaciencia, le quitó los dedos de las orejas. «Fíjate en el árbitro», le dijo riéndose. Harry miró el terreno de juego. Hassan Mustafá había aterrizado justo delante de las velas, y se comportaba de una manera muy extraña. Flexionaba los músculos y se atusaba nerviosamente el bigote. «No, esto sí que no», dijo Ludo Bagman, aunque parecía que le hacía mucha gracia. «Por favor, que alguien le dé una palmada al árbitro». Un medimago cruzó a toda prisa al campo, tapándose los oídos con los dedos, y le dio una patada a Mustafá en la espinilla. Mustafá volvió en sí. Harry, mirando por los omniculares, advirtió que parecía muy avergonzado, y que le estaba gritando a las velas que habían dejado de bailar y adoptar ademanes rebeldes. «Y si no me equivoco, Mustafá está tratando de expulsar a las mascotas del equipo búlgaro», explicó la voz de Bachman. «Esto es algo que no habíamos visto nunca». «Ah, la cosa podría ponerse fea». Y desde luego se puso fea.
Los golpeadores del equipo de Bulgaria, Volkov y Vulkanov, habían tomado tierra uno a cada el otro de Mustafa y discutían con él furiosamente, señalando hacia las Leprechaun's, que acababan de formar la palabra GGG. Pero a Mustafa no lo cohibían los búlgaros. Señalaba el aire con el dedo claramente pidiéndoles que volvieran al juego. Y como ellos no le hacían caso, dio 2 breves soplidos al silbato. 2 penaltis a favor de Irlanda, gritó Bachmann y la afición del equipo búlgaro vociferó de rabia. Será mejor que Volkov y Vulkanov regresen a sus escobas. Sí, ahí van. Troy toma la quaffle. A partir de aquel instante, el juego alcanzó nuevos niveles de ferocidad. Los golpeadores de ambos equipos jugaban sin compasión. Volkov y Vulkanov, en especial, no parecían preocuparse mucho si en vez de las bludgers golpeaban con los bates a los jugadores irlandeses. Dimitrov se lanzó a Morán, que estaba en posesión de la quaffle, y casi la derriba de la escoba. Falta, corearon los seguidores del equipo de Irlanda todos a una, y al levantarse a la vez con su color verde semejaron una ola. Falta, repitió la voz mágicamente amplificada de Ludo Bachmann. Dimitrov pretende acabar con Morán, volando deliberadamente por chocar con ella. Eso sería otro penalti. Sí, ya oímos el silbato. Los Leprechauns habían vuelto a alzarse en el aire y formaron una mano gigante que hacía un signo muy grosero, dedicado a las velas que tenían enfrente. Entonces las velas perdieron el control. Se lanzaron al campo y arrojaron los Leprechauns lo que parecían puñados de fuego. A través de los omniculares, Harry vio que sus caras se alargaban hasta convertirse en cabezas de pájaro con un pico temible y afilado, y unas alas largas escamosas le nacían por los hombros. Por eso, muchachos, gritó el señor Weasley para hacerse oír por encima del tumulto. Es por lo que no hay que fijarse solo en la belleza. Los magos del ministerio se lanzaron en tropel al terreno de juego, para separar a las velas y a los Leprechauns, pero con poco éxito, y la batalla que tenía lugar en el suelo no era nada comparada con la del aire. Harry movía los omniculares de un lado para otro sin parar, porque la quaffle cambiaba de manos a la velocidad de una bala. Levski, Dimitrón, Morán, Troy, Mulet, Ivanova, de nuevo, Morán, Morán y Morán consigue marcar. Pero apenas se pudieron oír los vítores de la afición irlandesa, tapados por los gritos de las velas, los disparos de las varitas de los funcionarios y los bramidos de furia de los búlgaros. El juego se reanudó enseguida. Primero Levinsky se hizo con la quaffle, y luego Dimitrov. Quigley, el golpeador irlandés, le dio a una bludger que pasaba a su lado, y la lanzó con todas sus fuerzas contra Crumb, que no consiguió esquivarla a tiempo. Le pegó de lleno en la cara. La multitud lanzó un gruñido ensordecedor. Parecía que Crumb tenía la nariz rota, porque la cara estaba cubierta de sangre, pero Mustafa no hizo uso del silbato. La jugada la había cogido distraído, y Harry no podía reprochárselo. Una de las velas le había tirado un puñado de fuego, y la cola de su escoba se encontraba en llamas. Harry estaba deseando que alguien interrumpiera el partido, para que pudieran atender a Crumb. Aunque estuviera de parte de Irlanda, Crumb le seguía pareciendo el mejor jugador del partido. Obviamente, Ron pensaba lo mismo. Eso tiene que ser tiempo muerto. No puede jugar en esas condiciones, míralo. Mira, Lynch, le contestó Harry. El buscador irlandés había empezado a caer repentinamente, y Harry comprendió que no se trataba del amago de Wronski, aquello era de verdad. ¿Ha visto el snitch? Gritó Harry. La ha visto, míralo. Solo la mitad de los espectadores parecía haberse dado cuenta de lo que ocurría. La afición irlandesa se levantó con una ola verde gritando a su buscador, pero Crumb fue detrás. Harry no sabía cómo conseguía ver hacia dónde se dirigía. Iba dejando tras él un rastro de gotas de sangre, pero se puso al pasar de Lynch, y ambos se lanzaron de nuevo hacia el suelo. Van a estrellarse, gritó Hermione. Nada de eso, negó Ron. Lynch sí, gritó Harry, y acertó, por segunda vez. Lynch chocó contra el suelo con una fuerza tremenda, y una horda de velas furiosas empezó a darle patadas. La snitch, ¿dónde está la snitch? Gritó Charlie desde su lugar en la fila. La tiene, Crumb la tiene, ha terminado, gritó Harry. Crumb, que tenía la túnica roja manchada de sangre que le caía de la nariz, se elevaba suavemente en el aire con el puño en alto, y un destello de oro dentro de la mano. El tablero anunció Bulgaria 160, Irlanda 170. A la multitud, que no parecía haber comprendido lo ocurrido, luego, despacio, como si acelerara un enorme jumbo, un bramido se alzó entre la afición del equipo de Irlanda,
y fue creciendo más y más hasta convertirse en gritos de alegría. Irlanda ha ganado, voceó Bachman, que, como los mismos irlandeses, parecía desconcertado por el repentino final del juego. Crom ha cogido la snitch, pero Irlanda ha ganado. Dios santo, no creo que nadie se lo esperara. ¿Y para qué ha cogido la snitch? Exclamó Ron al mismo tiempo que daba saltos en su asiento, aplaudiendo con las manos elevadas por encima de la cabeza. El muy idiota ha dado por finalizado el juego, cuando Irlanda le sacaba 160 puntos de ventaja. Sabía que nunca conseguiría alcanzarlos, le respondió Harry, gritando para hacerse oír por encima del estruendo, y aplaudiendo con todas sus fuerzas. Los cazadores del equipo de Irlanda son demasiado buenos. Ha querido terminar lo mejor posible. Eso es todo. Ha estado magnífico, ¿verdad? Dijo Hermione inclinándose hacia adelante, para verlo aterrizar, mientras un enjambre de medimagos se abría camino hacia él entre las leprechauns y las velas, que seguían peleándose. Está hecho una miseria. Harry volvió a mirar por los omniculares. Era difícil ver lo que ocurría en aquel momento, porque los leprechauns zumbaban de un lado para otro por el terreno de juego, pero consiguió divisar a Crumb entre los medimagos. Parecía más hosco que nunca, y no les dejaban ni que le limpiaran la sangre. Sus compañeros lo rodeaban, moviendo la cabeza de un lado a otro, y con aspecto abatido. A poca distancia, los jugadores del equipo de Irlanda bailaban de alegría bajo una lluvia de oro, que les arrojaban sus mascotas. Por todo el estadio se agitaban las banderas, y el himno nacional de Irlanda atronaba en cada rincón. Las velas recuperaron su aspecto habitual, nuevamente hermosas, aunque tristes. Bueno, hemos luchado brevemente, dijo detrás de Harry una voz lúgubre. Miró hacia atrás. Era el ministro búlgaro de magia. ¿Usted habla nuestro idioma? Dijo Fudge ofendido. ¿Y me ha tenido todo el día comunicándome por gestos? Bueno, eso fue muy divertido, dijo el ministro búlgaro encogiéndose de hombros. Y mientras la selección irlandesa da una vuelta de honor al campo, escoltada por sus mascotas, llega a la tribuna principal la Copa del Mundo de Quidditch, voceó Bachman. A Harry le deslumbró de repente una cegadora luz blanca que bañó mágicamente la tribuna en que se hallaba para que todo el mundo pudiera ver el interior. Entornando los ojos y mirando hacia la entrada, pudo distinguir a dos magos que llevaban jadeando una gran copa de oro que entregaron a Cornelius Fudge, el cual aún parecía muy contrariado por haberse pasado el día comunicándose por señas sin razón alguna. Dediquemos un fuerte aplauso a los caballeros perdedores, la selección de Bulgaria, gritó Bachman. Y subiendo por la escalera, llegaron hasta la tribuna, los 7 derrotados jugadores búlgaros. Abajo de la multitud, aplaudía con aprecio. Harry vio miles y miles de uniculares apuntando en dirección a ellos. Uno a uno, los búlgaros desfilaron entre las butacas de la tribuna, y Bachman los fue nombrando mientras estrechaba la mano de su ministro y luego la de Fudge. Crom, que estaba en el último lugar, tenía realmente muy mal aspecto. Los ojos negros relucían en medio del rostro ensangrentado. Todavía agarraba la snitch. Harry percibió que en tierra sus movimientos parecían más ágiles. Era un poco torpe y cabizbajo. Pero, cuando Bachman pronunció el nombre de Crom, el estadio entero le dedicó una ovación ensordecedora. Y a continuación, subió el equipo de Irlanda. Moran y Connolly llevaban a Aidan Lynch. El segundo batacazo parecía haberlo aturdido, y tenía los ojos desenfocados. Pero sonrió muy contento cuando Troy y Quigley levantaron la copa en el aire, y la multitud expresó estruendosamente su aprobación. A Harry le dolían las manos de tanto aplaudir. Al final, cuando la selección irlandesa bajó de la tribuna para dar otra vuelta de honor sobre las escobas, Aidan Lynch montando detrás de Connolly, agarrándose con fuerza a su cintura, y todavía sonriendo como aturdido, Bachman se apuntó con la varita a la garganta y susurró: «Quietus. Se hablará de esto durante años», dijo con la voz ronca. «Ha sido un grito verdaderamente inesperado. Es una lástima que no haya durado más». «Ah, ya, ya. ¿Cuánto les debo?». Fred y George acababan de subirse sobre los respaldos de sus butacas y permanecían frente a Ludo Bachman con una amplia sonrisa y la mano tendida hacia él. Capítulo 9. No le digan a su mamá que han apostado, imploró a Fred y a George el señor Weasley, bajando despacio por la escalera alfombrada de púrpura. No te preocupes, papá, respondió Fred muy alegre. Tenemos grandes planes para este dinero, y no queremos que nos los confisquen. Por un momento dio la impresión de que el señor Weasley iba a preguntar qué grandes planes eran aquellos, pero, tras reflexionar un poco, pareció decidir que prefería no saberlo.
Pronto se vieron rodeados por la multitud que abandonaba el estadio para regresar a las tiendas de campaña. El aire de la noche llevaba hasta ellos estridentes cantos mientras volvían por el camino iluminado de farolas, y los leprechauns no paraban de moverse velozmente por encima de sus cabezas, riéndose a carcajadas y agitando sus faroles. Cuando por fin llegaron a las tiendas, nadie tenía sueño, y dada la alarguía que había en torno a ellos, el señor Weasley consistió en que tomaran todos juntos una última taza de chocolate con leche antes de acostarse. No tardaron en enderezarse en una agradable discusión sobre el partido. El señor Weasley se mostró de desacuerdo con Charlie en lo referente al comportamiento violento, y no dio por finalizado el análisis del partido hasta que Ginny se cayó dormida sobre la pequeña mesa, derramando el chocolate por el suelo. Entonces los mandó a todos a dormir. Hermione y Ginny se metieron en su carpa. Harry y el resto de los Weasley se pusieron en la pijama y se subieron cada uno a su litera. Desde el otro lado, el campamento llegaba aún el eco de cánticos de ruidos extraños. «¿Cómo me alegro de haber quedado libre hoy?», murmuró el señor Weasley, ya medio dormido. «No me haría ninguna gracia tener que decirles a los irlandeses que se acabó la fiesta». Harry se había acostado en una de las literas superiores encima de Ron. Estaba boca arriba, observando la lona de techo de la tienda de campaña, en la que una vez en cuando resplandecían los faroles de los leprechauns. Repasaba algunas de las jugadas más espectaculares de Crumb y se moría de ganas de volver a montar en su saeta de fuego y probar el amago de Wronski. Oliver Wood no había logrado nunca transmitir con sus complejos diagramas la sensación de aquella jugada. Harry se imaginó a sí mismo vistiendo una túnica con su nombre bordado en la espalda e intentó representar la sensación de oír la ovación de una multitud de 100.000 personas, cuando Ludo Bagman pronunciaba su nombre ante el estadio. Y con ustedes, Potter. Harry no llegaría a saber a ciencia cierta si había dormido o no. Sus fantasías de vuelos en escobas al estilo de Crumb podrían muy bien haber sido auténticos sueños. Lo único que supo fue que, de repente, el señor Weasley estaba gritando: «¡Levántense! Ron, Harry, deprisa, levántense, es urgente». Harry se incorporó de un salto y se golpeó la cabeza con la lona del techo. «¿Qué pasa?», preguntó. Intuyó que algo malo ocurriría, porque los ruidos del campamento parecían distintos. Los cánticos habían cesado, se oían gritos y gente que corría. Bajó de la litera y agarró su ropa, pero el señor Weasley, que se había puesto los jeans sobre la pijama, le dijo: «No hay tiempo, Harry, agarra solo tu chaqueta y sal, rápido». Harry obedeció y salió a toda prisa de la tienda, delante de Ron. A la luz de los escasos fuegos que aún ardían, pudo ver a gente que corría hacia el bosque, huyendo de algo que se acercaba detrás por el campo, algo que emitía extraños destellos de luz y hacía un ruido como de disparos de pistola. Llegaban hasta ellos abucheos escandalosos, carcajadas estridentes y gritos de borrachos. A continuación, apareció una fuerte de luz color verde, que iluminó la escena. A través del campo marchaba una multitud de magos, que iban muy apretados y se movían todos juntos apuntando hacia arriba con las varitas. Harry entornó los ojos para distinguirlos mejor. Parecía que no tuvieran rostro, pero luego comprendió que iban tapados con capuchas y máscaras. Por encima de ellos, en lo alto, flotando en medio del aire, había 4 figuras que se detenían y contorsionaban, adoptando formas grotescas. Era como si los magos enmascarados que iban por el campo fueran titiriteros y lo que flotaba en el aire fueran sus marionetas, manejadas mediante hilos invisibles que surgían de las varitas. 2 de las figuras eran muy pequeñas. Al grupo se iban juntando otros magos que se reían y apuntaban también con sus varitas a las figuras del aire. La marcha de la multitud arrollada a las tiendas de campaña era a 1 o 2 ocasiones. Harry vio a alguno de los que marchaban destruir con un rayo originado en su varita alguna tienda que le estorbaba el paso. Varias se prendieron en griterío y en aumento. Las personas que flotaban en el aire resultaron repentinamente iluminadas al pasar por encima de una carpa que estaba en llamas, y Harry reconoció a una de ellas. Era el señor Roberts, el gerente del camping. Los otros también podían ser su mujer y sus hijos. Con la varita, uno de los de la multitud hizo girar a la señora Roberts hasta que se quedó cabeza abajo. Su camisón cayó entonces para revelar unas grandes bragas. Ella hizo lo que pudo para taparse mientras la multitud abajo chillaba y abucheaba alegremente. «Dan ganas de vomitar», susurró Ron observando al más pequeño de los niños muggles, que había empezado a dar vueltas como una peonza a 20 metros de altura,
con la cabeza caída y balanceándose de lado a lado, como si estuviera muerto. Dan verdaderas ganas de vomitar. Hermione y Ginny llegaron a toda prisa, poniéndose la bata sobre el camisón, con el señor Weasley detrás. Al mismo tiempo salieron de la carpa de los chicos Bill, Charlie y Percy, completamente vestidos, arremangados y con las varitas en la mano. Vamos a ayudar al ministerio, gritó el señor Weasley por encima de todo aquel ruido, arremangándose él también. Ustedes vayan al bosque y no se separen. Cuando hayamos solucionado esto, iré a buscarlos. Bill, Charlie y Percy se precipitaron al encuentro de la multitud. El señor Weasley corrió tras ellos. Desde todos los puntos los magos del ministerio se dirigían a la fuente del problema. La multitud que había bajado la familia Roberts se acercaba cada vez más. Vamos, dijo Fred, cogiendo a Ginny de la mano y tirando de ella hacia el bosque. Harry, Ron y Hermione y George lo siguieron. Al llegar a los primeros árboles volvieron la vista atrás. La multitud seguía creciendo, distinguieron a los magos del ministerio que intentaban introducirse por entre el numeroso grupo para llegar hasta los encapuchados que iban en el centro. Les estaba costando trabajo. Debía de tener miedo de lanzar algún embrujo que tuviera como consecuencia la caída al suelo de la familia Roberts. Las farolas de los colores que habían iluminado el camino al estadio estaban apagadas. Oscuras siluetas daban tumbos entre los árboles, y se oía el llanto de los niños, a su alrededor, en el frío aire de la noche. Resonaban gritos de ansiedad y voces aterrorizadas. Harry avanzaba con dificultad, empujando de un lado y de otro por personas cuyos rostros no podían distinguir. De pronto oyó a Ron gritar de dolor. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Hermione nerviosa, deteniéndose tan de repente que Harry chocó con ella. ¿Dónde estás, Ron? ¡Qué idiotez! ¡Lumos! La varita se encendió y su haz de luz se proyectó en el camino. Ron estaba echado en el suelo. He tropezado con la raíz de un árbol, dijo de mal humor, volviendo a ponerse de pie. Bueno, con pies de ese tamaño lo difícil será no tropezar, dijo detrás de ellos una voz que arrastraba las palabras. Harry, Ron y Hermione se volvieron con brusquedad. Draco Malfoy estaba solo. Cerca de ellos, apoyado tranquilamente en un árbol. Tenía los brazos cruzados y parecía que había estado contemplando todo lo sucedido desde un hueco entre los árboles. Ron mandó a Malfoy a hacer algo que, como bien sabía Harry, nunca habría dicho delante de su madre. Cuide esa lengua, Weasley, le respondió Malfoy con un brillo en los ojos. ¿No será mejor que echaran a correr? No les gustaría que la vieran, supongo. Señaló a Hermione con un gesto de la cabeza al mismo tiempo que desde el camping llegaba un sonido como de una bomba, y un destello de luz verde iluminaba por un momento los árboles que habían a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Hermione desafiante. Que van detrás de los Muggles, Granger, explicó Malfoy. ¿Quieres ir por el aire enseñando los calzones? No tienes más que darte una vuelta. Vienen hacia aquí, y les divertiría muchísimo. Hermione es bruja, exclamó Harry. Sigue tu camino, Potter, dijo Malfoy sonriendo maliciosamente. Pero si crees que no pueden distinguir a un sangre sucia, quédate aquí. Te voy a lavar la boca, gritó Ron. Todos los presentes sabían que sangre sucia era una denominación muy ofensiva para referirse a un mago o bruja que tenía padres muggles. No importa, Ron, dijo Hermione rápidamente, agarrándolo del brazo para impedirle que se acercara a Malfoy. Desde el otro lado de los árboles llegó otra explosión, más fuerte que cualquiera de las anteriores. Cerca de ellos gritaron algunas personas. Malfoy soltó una risita. Qué fácil es asustarlos, ¿verdad? Dijo con calma. Supongo que papá les dijo que se escondieran. ¿Qué pretende? ¿Rescatar a los muggles? ¿Dónde están tus padres? Preguntó Harry, a quien le hervía la sangre. Tendrán una máscara puesta, ¿no? Malfoy se volvió hacia Harry sin dejar de sonreír. Bueno, si así fuera, me temo que no te lo diría, Potter. Ya vamos, los apremió Hermione, arrojándole a Malfoy una mirada de asco. Tenemos que buscar a los otros. Mantén agachada tu cabezota, Granger, dijo Malfoy con desprecio. Vámonos, repitió Hermione y arrastró a Ron y a Harry de nuevo al camino. Les apuesto lo que quieran a que su padre es uno de los enmascarados, exclamó Ron furioso. Bueno, con un poco de suerte el ministerio lo atrapará, repuso Hermione enfáticamente. ¿Dónde están los otros? Fred, George y Ginny habían desaparecido, aunque el camino estaba abarrotado de gente que huía sin dejar de echar nerviosas miradas por encima del hombro hacia el campamento. Un grupo de adolescentes en pijama discutía a voces un poco apartados del camino. Al ver a Harry, Ron y Hermione, una muchacha de pelo espeso y rizado se volvió y les preguntó rápidamente: ¿Oust es Madame Maxime?
No sé. ¿Qué? Preguntó Ron. Oh, la muchacha acababa de hablar, le dio la espalda, y cuando reprendieron la marcha le oyeron decir Hogwarts. Box Buttons, murmuró Hermione. ¿Cómo? Dijo Harry. Que deben ser de Box Buttons, susurró Hermione. Ya saben, la Academia de Magia de Box Buttons. He leído algunas cosas sobre ella en Evaluación de la Educación Mágica en Europa. Ah, ya, respondió Harry. Fred y George no pueden haber ido muy lejos, dijo Ron, que sacó la varita mágica, la encendió como la de Hermione y entrecerró los ojos para ver mejor a lo largo del camino. Harry buscó la suya en los bolsillos de la chaqueta, pero no la encontró. Lo único que había en ellos eran omniculares. No, no lo puedo creer. He perdido la varita. ¿Bromeas? Ron y Hermione levantaron las suyas lo suficiente para iluminar el terreno a cierta distancia. Harry miró a su alrededor, pero no había ni rastro de la varita. A lo mejor la has dejado en la tienda, dijo Ron. O tal vez se ha caído de los bolsillos mientras corríamos, sugirió Hermione nerviosa. Sí, respondió Harry, tal vez. No solía separarse de su varita cuando estaba en el mundo mágico, y hallarse sin ella en aquella situación lo hacía sentirse muy vulnerable. Un crujido los asustó a los tres. Winky, la elfina doméstica, intentaba abrirse paso entre unos matorrales. Se movía de manera muy rara, con mucha dificultad, como si una mano invisible la sujetara por la espalda. Hay magos malos por ahí, chilló como loca, mientras se inclinaba hacia adelante y trataba de seguir corriendo. Gente en lo alto del aire. Winky prefiere desaparecer de la vista. Y se metió entre los árboles del otro lado del camino, jadeando y chillando como si tratara de vencer la fuerza que lo empujaba hacia atrás. Pero, ¿qué le pasa? Preguntó Ron mirando con curiosidad a Winky mientras ella escapaba. ¿Por qué no puede correr con normalidad? Me imagino que no le dieron permiso para esconderse, explicó Harry. Se acordó de Dobby. Cada vez que intentaba hacer algo que los Malfoy no les hubiera gustado, se veía obligado a golpearse. Saben, los elfos domésticos llevan una vida dura, dijo indignada Hermione. Es esclavitud. Eso es lo que es. Ese señor Crouch lo hizo subir a lo alto del estadio, aunque a ella le terrorizara, y la ha embrujado para que ni siquiera pueda correr cuando aquellos están arrasando las tiendas de campaña, porque nadie hace nada al respecto. Bueno, los elfos son felices así, ¿no? Observó Ron. Ya oíste a Winky antes del partido. La diversión es para los elfos domésticos. Eso es lo que les gusta que les manden. Es gente como tú, Ron, explicó Hermione acalorada, la que mantiene estos sistemas injustos y podridos simplemente porque son demasiado perezosos para... Oyeron otra fuerte explosión proveniente del otro lado del bosque. ¿Qué tal si seguimos? Propuso Ron. Harry lo vio dirigir una mirada inquieta a Hermione. Tal vez fuera cierto lo que Malfoy les había dicho. Tal vez Hermione corría más peligro que ellos. Reprendieron la marcha. Harry seguía revolviéndole en los bolsillos, aunque sabía que la varita no estaba allí. Siguieron al oscuro camino, internándose en el bosque más y más, todavía tratando de encontrar a Fred y a George y Ginny. Pasaron junto a unos duendes que se reían a carcajadas, reunidos alrededor de una bolsa de monedas de oro, que, sin duda, habían ganado apostando en el partido, y que no parecían dar ninguna importancia a lo que ocurría en el camping. Poco después llegaron a una zona iluminada por una luz plateada, y al mirar por entre los árboles vieron a tres velas altas y hermosas, de pie en un claro del bosque, rodeadas por un grupo de jóvenes magos que hablaban a voces. Yo gano 100 bolsas de galeones al año, gritaba uno de ellos. Me dedico a matar dragones a cuenta del comité para las criaturas peligrosas. De eso nada, le gritó su amigo. Tú te dedicas a lavar platos en el caldero chorreante. Pero yo soy cazador de vampiros. Hasta ahora he matado unos 90. Un tercer joven, cuyos granos eran visibles, incluso a la tenue luz plateada que emitían las velas, lo cortó. Yo estoy a punto de convertirme en el ministro de magia más joven de todos los tiempos. A Harry le hizo mucha gracia, porque reconoció al de los granos. Se llamaba Stan Shunpik, y en realidad era cobrador en un autobús de 3 pisos llamado Autobús Noctámbulo. Se volvió para decírselo a Ron, pero vio que éste había adoptado una extraña expresión relajada, y un segundo después su amigo decía en voz muy alta: ¿Les he contado que he inventado una escoba para ir a Júpiter? Lo que hay que oír, exclamó Hermione con un resoplido, y entre ella y Harry agarraron firmemente a Ron de los brazos, le dieron media vuelta y siguieron caminando. Para cuando las voces de las velas y sus tres admiradores se habían apagado,
Se encontraban en lo más profundo del bosque. Estaban solos, y todo parecía mucho más silencioso. Harry miró a su alrededor. Creo que podríamos aguardar aquí. Podemos oír a cualquiera a 1 kilómetro de distancia. Apenas había acabado de decirlo, cuando Ludo Bagman salió de detrás de un árbol justo delante de ellos. Incluso a la débil luz de las 2 varitas, Harry pudo apreciar que Bagman estaba muy cambiado. Había perdido su aspecto alegre. Su rostro ya no tenía aquel color sonrosado, y parecía como si le hubiesen quitado los muelles de los pies. Se le veía pálido y tenso. ¿Quién está ahí? Dijo pestañeando y tratando de distinguir sus rostros. ¿Qué hacen aquí solos? Se miraron unos a otros sorprendidos. Bueno, en el campamento hay una especie de disturbio, explicó Ron. Bagman los miró. ¿Qué? El camping. Unos cuantos han atrapado a una familia de muggles. Bagman lanzó un juramento. Maldición, dijo muy preocupado, y sin otra palabra desapareció haciendo plin. No se puede decir que el señor Bagman esté a la última, ¿verdad? Observó Hermione frunciendo el entrecejo. Pero fue un gran golpeador, puntualizó Ron cuando salió del camino para dirigirse a un pequeño claro. Se sentó en la hierba seca, al pie de un árbol. Las avispas de Wimborne ganaron la liga 3 veces consecutivas, estando él en el equipo. Se sacó del bolsillo la pequeña figura de Crumb, lo posó en el suelo y lo observó caminar durante un rato. Como el auténtico Crumb, la miniatura resultaba un poco torpe y encorvada, mucho menos impresionante sobre sus pies que montados en una escoba. Harry permanecía atento a cualquier ruido que llegara del camping. Todo parecía tranquilo. Tal vez la confusión no hubiera acabado. Espero que los otros estén bien, dijo Hermione después de un rato. Estarán bien, afirmó Ron. ¿Te imaginas que tu padre atrapara a Lucius Malfoy? Dijo Harry sentándose al lado del Ron y contemplando la desagradable miniatura de Crumb sobre las hojas caídas en el suelo. Siempre ha dicho que le gustaría agarrarlo. Eso borraría la sonrisa de satisfacción de la cara de Draco, comentó Ron. Pero esos pobres muggles, dijo Hermione con nerviosismo. ¿Y si no pueden bajarlos? Podrán, le aseguró Ron. Hallarán la manera. Es una idiotez hacer algo así cuando todo el Ministerio de Magia está por allí, declaró Hermione. Lo que quiero decir es que, ¿cómo esperan salirse con la suya? ¿Creen que habrán bebido o simplemente... Pero de repente dejó de hablar y miró por encima del hombro. Harry y Ron se apresuraron a mirar también. Parecía que alguien se acercaba hacia ellos dando tumbos. Esperaron, escuchando el sonido de los pasos descompasados tras los árboles. Pero los pasos se detuvieron de repente. ¿Quién es? Llamó Harry. Solo se oyó el silencio. Se puso en pie y miró hacia el árbol. Estaba demasiado oscuro para ver muy lejos, pero tenía la sensación de que había alguien justo un poco más allá de donde llegaba su visión. ¿Quién está ahí? Preguntó. Y entonces, sin previo aviso, una voz diferente de cualquier otra que hubieran escuchado en el bosque desgarró el silencio. Y no lanzó un grito de terror, sino algo que parecía más bien un conjuro. Mors Mordre. Algo grande, verde y brillante salió de la oscuridad que los ojos de Harry habían intentado penetrar en vano, y se levantó hacia el cielo por encima de las copas de los árboles. ¿Qué? Exclamó Ron, poniéndose en pie de un salto y mirando hacia arriba. Durante una fracción de segundo, Harry creyó que aquello era otra formación de Leprechauns. Luego comprendió que se trataba de una calavera de tamaño colosal, compuesta de lo que parecía estrellas de color esmeralda y con una lengua en forma de serpiente que le salía de la boca. Mientras miraban la imagen, se alzaba más y más, resplandeciendo en una bruma de humo verdoso, estampada en el cielo negro, como si se tratara de una nueva constelación. De pronto, el bosque se llenó de gritos. Harry no comprendía por qué, pero la única causa posible era la repentina aparición de la calavera, que ya se había elevado por lo suficiente para iluminar el bosque entero con un horrendo anuncio de neón. Buscó la oscuridad a la persona que había hecho aparecer la calavera, pero no vio nadie. ¿Quién está ahí? Gritó de nuevo. Harry, vamos, muévete. Hermione lo había agarrado por la parte de atrás de la chaqueta y lo jalaba. ¿Qué pasa? Preguntó Harry sobresaltándose al ver la cara de ella tan pálida y aterrorizada. Es la marca tenebrosa, Harry, gimió Hermione, tirando de él con toda fuerza. El signo de quien tú sabes. ¿El de Voldemort? Vamos, Harry. Harry se giró mientras Ron recogía a toda prisa su miniatura de Crumb, y los tres se dispusieron a cruzar el claro, pero tan solo habían dado unos pocos pasos cuando una serie de ruiditos anunció la repentina aparición de la nada.
de una veintena de magos que los rodearon. Harry paseó la mirada por los magos y tardó menos de un segundo en darse cuenta de que todos habían sacado las varitas mágicas y que éstas los apuntaban. Sin pensarlo más, gritó ¡al suelo! Y agarrando a sus dos amigos los arrastró con él sobre la hierba. ¡Desmayos! Gritaron las 20 voces. Hubo una serie de destellos cegadores y Harry sintió que el pelo se le agitaba como si un viento formidable acabara de barrer del claro. Al levantar la cabeza un centímetro, vio unos chorros de luz roja que salían de las varitas de los magos. Pasaban por encima de ellos, cruzándose rebotaban entre los troncos de los árboles y se perdían luego en la oscuridad. ¡Alto! Gritó una voz familiar. ¡Alto! ¡Es mi hijo! El pelo de Harry volvió a sentarse. Levantó un poco más la cabeza. El mago que tenía delante acababa de bajar la varita. Al darse la vuelta vio al señor Weasley, que avanzaba hacia ellos a zancados aterrorizados. Ron, Harry, su voz sonaba temblorosa. Hermione, ¿están bien? Apártate, Arthur, dijo una voz fría y cortante. Era el señor Crouch. Él y los otros magos del ministerio estaban acercándose. Harry se puso en pie frente a ellos. Crouch tenía el rostro crispado de rabia. ¿Quién de ustedes lo ha hecho? Dijo bruscamente, fulminándolos con la mirada. ¿Quién de ustedes ha invocado la marca tenebrosa? Nosotros no hemos invocado eso, exclamó Harry señalando la calavera. No hemos hecho nada, añadió Ron, frotándose el codo y mirando a su padre con expresión indignada. ¿Por qué nos atacan? No mienta, señor Potter, gritó el señor Crouch. Seguía apuntando a Ron con la varita y los ojos casi se le salían de las órbitas. Parecía enloquecido. Los hemos descubierto en el lugar del crimen. Barty, susurró una bruja vestida con una bata larga de lana. Son niños, Barty. Nunca podrían haberlo hecho. Díganme, ¿de dónde ha salido la marca tenebrosa? Preguntó apresuradamente el señor Weasley. De allí, respondió Hermione temblorosa, señalando el lugar del que había partido la voz. Estaban detrás de los árboles. Gritaron unas palabras, un conjuro. ¿Con qué estaban allí? Dijo el señor Crouch, volviendo con sus desorbitantes ojos hacia Hermione, con la desconfianza impresa en cada rasgo del rostro. Con que pronunciaron un conjuro. Usted parece muy bien informada de la manera en que se invoca la marca tenebrosa, señorita. Pero aparte del señor Crouch, ningún otro mago del ministerio parecía creer ni remotamente que Harry, Ron y Hermione pudieran haber invocado la calavera. Por el contrario, después de oír a Hermione, habían vuelto a alzar las varitas y apuntaban en la dirección que ella había señalado, tratando de ver algo entre los árboles. Demasiado tarde, dijo sacudiendo la cabeza la bruja vestida con la bata larga de lana. Se han desaparecido. No lo creo, declaró un mago de barba escasa, de color castaño. Era Amos Diggory, el padre de Cedric. Nuestros rayos aturdidores penetraron en aquella dirección, así que hay muchas posibilidades de que los hayamos atrapado. Ten cuidado, Amos, le advirtieron algunos de los magos cuando el señor Diggory alzó la varita. Fue hacia el borde del claro y desapareció en la oscuridad. Hermione se llevó las manos a la boca cuando lo vio desaparecer. Al cabo de unos segundos lo oyeron gritar. Sí, lo hemos capturado. Aquí hay alguien. Está inconsciente. Pero caray. Has atrapado a alguien, le gritó el señor Crouch con tono de incredulidad. ¿A quién? ¿Quién es? Oyeron chasquear ramas, crujir hojas y luego unos pasos sonoros hasta el señor Diggory. Salió de entre los árboles. Llevaba en los brazos a un ser pequeño, desmayado. Harry reconoció enseguida el paño de cocina. Era Winky. El señor Crouch no se movió, ni dijo nada mientras el señor Diggory depositaba la elfina en el suelo a sus pies. Los otros magos del ministerio miraban al señor Crouch, que se quedó paralizado durante unos segundos, muy pálido, con los ojos fijos en Winky. Luego pareció despertar. Esto es imposible, balbuceó. No. Rodeó al señor Diggory y se dirigió a zancadas al lugar en este que había encontrado a Winky. Es inútil, señor Crouch, dijo el señor Diggory. No hay nadie más. Pero el señor Crouch no parecía dispuesto a creerle. Lo oyeron moverse por allí, rebuscando entre los arbustos. Es un poco embarazoso, declaró con gravedad el señor Diggory, bajando la vista hacia la inconsciente Winky, la elfina doméstica de Barty Crouch. Lo quiero decir. Déjalo, Amos, le dijo el señor Weasley en voz baja. No creerás de verdad que fue la elfina. La marca tenebrosa es una señal de mago. Se necesita una varita. Sí, admitió el señor Diggory, y ella tenía una varita. ¿Qué? Exclamó el señor Weasley. Aquí, mira.
El señor Diggory cogió una varita y se la mostró. La tenía en la mano, de forma que, para empezar, se ha quebrantado la cláusula tercera del Código de Uso de la Varita Mágica. El uso de la varita mágica no está permitido a ninguna criatura no humana. Entonces oyeron otro plin, y Ludo Bagman se apareció justo al lado del padre de Ron. Parecía despistado y sin aliento. Giró sobre sí mismo, observando la calavera verde con los ojos desorbitados. La marca tenebrosa, dijo jadeando y casi pisa a Winky al volver hacia sus colegas con expresión interrogante. ¿Quién ha sido? ¿Los han atrapado? Barty, ¿qué sucede? El señor Crouch había vuelto con las manos vacías. Su cara seguía estando espectralmente pálida, y se le había erizado el bigote del cepillo. ¿Dónde ha estado Barty? Le preguntó Bachman. ¿Por qué no estuviste en el partido? Tu Elfina te estaba guardando una butaca. Gárgolas tragonas. Bachman acababa de ver a Winky tendida a sus pies. ¿Qué le ha pasado? He estado ocupado, Ludo, respondió el señor Crouch, hablando como con tropicones, y sin apenas mover los labios. Hemos dejado sin sentido a mi Elfina. ¿Sin sentido? Ustedes. ¿Qué quieres decir? Pero, ¿por qué? De repente Bachman comprendió lo que sucedía. Levantó la vista hacia la calavera. Luego la bajó hacia Winky y terminó dirigiéndosela al señor Crouch. No, dijo. Winky, Winky invocando la marca tenebrosa. Ni siquiera sabría cómo hacerlo. Para empezar, necesitaría una varita mágica. Y tenía una, explicó el señor Diggory. La he encontrado con una varita en la mano, Ludo. Si le parece bien, señor Crouch, creo que deberíamos oír lo que ella tenía que decir. Crouch no dio muestra de haber oído al señor Diggory, pero éste interpretó su silencio como conformidad. Levantó la varita, apuntó a Winky y ella dijo Reneverate. Winky se movió lánguidamente, abrió sus grandes ojos de color castaño y parpadeó varias veces, como aturdida. Ante la mirada de los magos que guardaban silencio, se incorporó con movimientos vacilantes y se quedó sentada en el suelo. Vio los pies de Diggory poco a poco, temblando fue levantando los ojos hasta llegar a su cara, y luego, más despacio todavía, siguió elevándolos hasta el cielo. Harry vio la calavera reflejada 2 veces en sus enormes ojos vidriosos. Winky ahogó un grito, miró asustada a la multitud de gente que la rodeaba y estalló en sollozos de terror. Elfina, dijo severamente el señor Diggory, ¿sabes quién soy? Soy miembro del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Winky se balanceó de atrás adelante sobre la hierba, respirando entrecortadamente. Harry no pudo menos que acordarse de Dobby en sus momentos de aterrorizada desobediencia. Como ves, Elfina, la marca tenebrosa ha sido conjurada en este lugar hace tan solo un instante, explicó el señor Diggory, y a ti te hemos descubierto un poco después, justo debajo. Si eres tan amable de darnos una explicación. Yo, yo no lo he hecho, señor, repuso Winky jadeando. Ni siquiera hubiera sabido cómo hacerlo. Te hemos encontrado con una varita en la mano, gritó el señor Diggory, blandiendo ante ella. Cuando la luz verde que iluminaba el claro del bosque, procedente de la calavera, dio de lleno en la varita de Harry, la reconoció. Es la mía, exclamó. Todo el mundo lo miró. ¿Cómo has dicho? Preguntó el señor Diggory sin dar crédito a sus oídos. Que es mi varita, dijo Harry. Se me cayó. ¿Que se te cayó? Repitió el señor Diggory extrañado. ¿Eso es una confesión? ¿La has tirado después de haber invocado la marca? Amos, ¿recuerdas con quién hablas? Intervino el señor Weasley muy enojado. ¿Te parece posible que Harry Potter invocara la marca tenebrosa? No, por supuesto, farfulló el señor Diggory. Lo siento, me he dejado llevar. De todas formas, no es ahí donde se me cayó, añadió Harry, señalando con el pulgar hacia los árboles que había justo debajo de la calavera. La he hecho en falta de nada más internándose en el bosque. Así que, dijo el señor Diggory mirando con severidad a Winky, que se había encogido de miedo. ¿La has encontrado tú, Elfina? Y la has cogido y querías divertirte un rato con ella, ¿eh? Yo no he hecho magia con ella, señor, chilló Winky mientras las lágrimas le resbalaban por ambos lados de su nariz, aplastada y bulbosa. Yo solo la he cogido, señor. Yo no he conjurado la marca tenebrosa, señor. Ni siquiera sabría cómo hacerlo. No ha sido ella, intervino Hermione. Estaba muy nerviosa por tener que hablar delante de todos aquellos magos del ministerio, pero lo hacía con determinación. Winky tiene una vocecita chillona, y la voz que hemos oído pronunciar el conjuro era mucho más grave.
Miró a Ron y Harry en busca de apoyo. No se parecía nada a la de Winky, ¿verdad? No, confirmó Harry negando con la cabeza. Sin lugar a dudas, no era la de un elfo. No, era una voz humana, dijo Ron. Bueno, pronto lo veremos, gruñó el señor Diggory sin darles mucho crédito. Hay una manera muy sencilla de averiguar cuál ha sido el último conjuro efectuado con una varita mágica. ¿Sabías eso, Elfina? Winky temblaba y negaba frenéticamente con la cabeza, batiendo las orejas mientras el señor Diggory volvía a levantar su varita y juntaba la punta con el extremo de la varita de Harry. Prior incantato, dijo con voz potente el señor Diggory. Harry oyó que Hermione ahogaba un grito horrorizado, cuando una calavera, con lengua en forma de serpiente, surgió del punto en el que las dos varitas hacían contacto. Era, sin embargo, un simple reflejo de la calavera verde que se alzaba sobre ellos, y parecía que hecha de un humo gris espero el fantasma de un conjuro. Deletrius, gritó el señor Diggory, y la calavera se desvaneció en una voluta de humo. Bien, exclamó con una expresión incontenible de triunfo, bajando la vista hacia Winky, que seguía agitándose convulsivamente. Yo no lo he hecho, chilló la Elfina moviendo los ojos aterrorizada. No he sido, no he sido. Yo ni siquiera sabría cómo hacerlo. Soy una Elfina buena, no uso varita, no sé cómo se hace. Te hemos atrapado con las manos en la masa, Elfina, gritó el señor Diggory. Te hemos cogido con la varita que ha obrado el conjuro. Amos, dijo en voz alta el señor Weasley, piensa en lo que dices. Son poquísimos los magos que saben llevar a cabo ese conjuro. ¿Quién se lo podría haber enseñado? Quizá Amos quiere sugerir que yo tengo por costumbre enseñar a mis sirvientes a invocar la marca tenebrosa. El señor Crouch había hablado impregnado cada sílaba de una cólera fría. Se hizo un silencio muy tenso. Amos Diggory se asustó. No, no, señor Crouch, en absoluto. Te ha faltado muy poco para acusar a las dos personas de entre las presentes que son menos sospechosas de invocar la marca tenebrosa, a Harry Potter y a mí mismo. Supongo que conoces la historia del niño, Amos. Por supuesto, todo el mundo la conoce, musitó el señor Diggory desconcentrado. Y yo espero que recuerdes las muchas pruebas que he dado a lo largo de mi prolongada trayectoria profesional, de que desprecio y detesto las artes oscuras, y en cuanto la practican, gritó el señor Crouch con los ojos de nuevo desorbitados. Señor Crouch, yo nunca sugeriría que usted tuviera la más remota relación con este incidente, farmulló Amos Diggory. Su rala barba de color castaño conseguía en parte disimular su sonrojo. Si acusas a mi Elfina, me acusas a mí, Diggory, vociferó el señor Crouch. ¿Dónde podría haber aprendido la invocación? Podría haberla aprendido en cualquier sitio. Eso es, Amos, repuso el señor Weasley. En cualquier sitio. Winky añadió en tono amable dirigiéndose a la Elfina, pero ella se estremeció como si él también le estuviera gritando. ¿Dónde exactamente has encontrado la varita mágica? Winky retorcía el dobladillo del paño de la cocina tan violentamente que se le deshilachaba entre los dedos. Yo, yo la he encontrado ahí, señor, susurró. Ahí entre los árboles, señor. ¿Te das cuenta, Amos? Dijo el señor Weasley. Quienquiera que invocara la marca podría haber desaparecido justo después de haberlo hecho, dejando tras ellos la varita de Harry. Una buena idea no usar su propia varita, que luego podría delatarlos, y Winky tuvo la desgracia de encontrársela un poco después y de haberla cogido. Pero entonces ella tenía que estar muy cerca del verdadero culpable, exclamó el señor Diggory, impaciente. ¿Has visto a alguien, Elfina? Winky comenzó a temblar más que antes. Sus enormes ojos pasaron vacilante del señor Diggory a Ludo, a Bagman y luego al señor Crouch. Tragó saliva y dijo: No he visto a nadie, señor, a nadie. Amos, dijo secamente el señor Crouch. Soy plenamente consciente de que lo normal en este caso sería que te llevaras a Winky a tu departamento para interrogarla. Sin embargo, te ruego que dejes que sea yo quien trate con ella. El señor Diggory no pareció tomar en consideración aquella sugerencia, pero para Harry era evidente que el señor Crouch era un miembro del ministerio demasiado importante para decirle que no. Puedes estar seguro de que será castigada, agregó el señor Crouch fríamente. Ah, ah, ¿amo? Tartamudeó Winky mirando al señor Crouch con los ojos bañados en lágrimas. Ah, ah, amo, se lo ruego. El señor Crouch bajó la mirada con el rostro tan tenso que todas las arrugas se le marcan profundamente. No había ni un asomo de piedra en su mirada. Winky se ha portado esta noche de una manera que yo nunca hubiera creído posible, dijo despacio.
Le mandé que permaneciera en la carpa. Le mandé permanecer allí mientras yo solucionaba el problema. Y me ha desobedecido. Esto merece la prenda. No, gritó Winky, portándose a los pies del señor Crouch. No, amo. La prenda no. La prenda no. Harry sabía que la única manera de liberar a un elfo doméstico era que su amo le regalara una prenda de su propiedad. Daba lástima ver la manera en la que Winky se aferraba a su paño de cocina, sollozando a los pies de su amo. Pero estaba aterrorizada, saltó Hermione indignada mirando al señor Crouch. Su elfina siente terror a las alturas, y los magos enmascarados estaban haciéndole evitar a la gente. Usted no le puede reprochar que huyera. El señor Crouch dio un paso atrás para librarse del contacto de su elfina, a lo que miraba como si fuera algo sucio y podrido, que le podría echar a perder sus lustrosos zapatos. Una elfina que me desobedece no me sirve para nada, declaró con frialdad mirando a Hermione. No me sirve para nada un sirviente que olvida lo que debe a su amo y a la reputación de su amo. Winky lloraba con tanta energía que sus sollozos resonaban en el claro del bosque. Se hizo un silencio muy desagradable, al que puso fin el señor Weasley, diciendo con suavidad: Bien, creo que me llevaré a los míos a la tienda de campaña, si no hay nada que objetar. Amos, esa varita ya no nos puede decir nada más. Si eres tan amable de devolvérsela a Harry. El señor Diggory se la devolvió a Harry, y éste se la guardó en el bolsillo. Vamos ustedes tres, les dijo en voz baja el señor Weasley. Pero Hermione no quería moverse. No apartaba la vista de la elfina que seguía sollozando. Hermione, la premió el señor Weasley. Ella se dio la vuelta y siguió a Harry y a Ron, que dejaba el claro por internarse entre los árboles. ¿Qué le va a pasar a Winky? Preguntó Hermione en cuanto salieron del claro. No lo sé, respondió el padre de Ron. ¿Qué manera de tratarla? Dijo Hermione furiosa. El señor Diggory, sin dejar de llamar a Elfina, y el señor Crouch sabe que no lo hizo, y aún así la va a despedir. Le da igual que estuviera aterrorizada o alterada, es como si no fuera humana. Es que no lo es, repuso Ron. Hermione se le enfrentó. Eso no quiere decir que no tenga sentimientos, Ron. Da asco la manera. Estoy de acuerdo contigo, Hermione, se apresuró a decir el señor Weasley, haciéndole señas de que siguiera adelante. Pero no es el momento de discutir los derechos de los elfos. Me gustaría que estuviéramos de vuelta en la tienda lo antes posible. ¿Qué ha ocurrido con los otros? Los hemos perdido en la oscuridad, explicó Ron. Papá, ¿por qué le preocupa tanto a todo el mundo aquella cosa en forma de calavera? Se los explicaré en la carpa, contestó el señor Weasley con cierto nerviosismo. Pero cuando llegaron al final del bosque, no los dejaron pasar. Una multitud de magos, brujas atemorizados se habían congregado allí, y al ver aproximarse al señor Weasley, muchos de ellos se adelantaron. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién la ha invocado, Arthur? ¿No será él? Por supuesto que no es él, contestó el señor Weasley sin demostrar mucha paciencia. No sabemos quién ha sido, porque desaparecieron. Ahora, por favor, perdónenme. Quiero ir a dormir. Atravesó la multitud seguido de Harry, Ron y Hermione y regresó al camping. Ya estaba todo en calma. No había ni rastro de los magos enmascarados, aunque algunas de las tiendas destruidas seguían humeando. Charlie asomaba la cabeza fuera de la tienda de campaña de los chicos. ¿Qué pasa, papá? Le dijo en la oscuridad. Fred, George y Ginny han vuelto bien, pero los otros. Aquí los traigo, respondió el señor Weasley agachándose para entrar en la tienda. Harry, Ron y Hermione entraron detrás. Bill estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, aplicándose una sábana al brazo, que sangraba profusamente. Charlie tenía un desgarrón más grande en la camisa, y Percy hacía ostentación de su nariz ensangrentada. Fred, George y Ginny parecían incolumnes por asustados. ¿Los han atrapado, papá? Preguntó Bill de inmediato. ¿Quién invocó la marca? No, no los hemos atrapado, repuso el señor Weasley. Hemos encontrado a la elfina del señor Crouch con la varita de Harry, pero no hemos conseguido averiguar quién hizo realmente aparecer la marca. ¿Qué? Preguntaron a un tiempo Bill, Charlie y Percy. La varita de Harry, dijo Fred. La elfina del señor Crouch, inquirió Percy atónito. Con ayuda de Harry, Ron y Hermione, el señor Weasley les explicó todo lo sucedido en el bosque. Al finalizar el relato, Percy se mostraba indignado. Bueno, el señor Crouch tiene toda la razón de querer deshacerse de semejante elfina, dijo. Escapar cuando él le mandó expresamente que se quedara, avergonzarlo ante todo el ministerio. ¿En qué situación habría quedado él si se hubiera llevado ante el Departamento de Regulación y Control? Ella no ha hecho nada, lo interrumpió Hermione con brusquedad. Solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Percy se quedó desconcertado. Hermione siempre se había llevado muy bien con él,
mejor de hecho que cualquiera de los demás. Hermione, un mago que ocupa una posición como la del señor Crouch, no puede permitirse tener una elfina doméstica que hace tonterías con una varita mágica, declaró Percy pomposamente recuperando el aplomo. No ha hecho tonterías con la varita mágica, gritó Hermione. Solo la he recogido del suelo. Bueno, ¿puede explicar a alguien qué era esa cosa en forma de calavera? Pidió Ron impaciente. No le ha hecho daño a nadie. ¿Por qué le dan tanta importancia? Ya te lo he dicho, Ron, es el símbolo de quien tú sabes, explicó Hermione, antes de que pudiera contestar ningún otro. He leído sobre el tema en Auge y Caída de las Artes Obscuras, y no se la habían vuelto a ver desde hacía 3 años, añadió en voz baja el señor Weasley. Es natural que la gente se aterrorizara. Ha sido casi como volver a ver a quien tú sabes. Sigo sin entenderlo, dijo Ron frunciendo el entrecejo. Quiero decir, que no deja de ser simplemente una señal en el cielo. Ron, quien tú sabes, y sus seguidores, mostraban la marca tenebrosa en el cielo cada vez que cometían un asesinato, repuso el señor Weasley. El terror que inspiraba. No puedes ni imaginártelo. Eres demasiado joven. Imagínate que vuelves a casa y ves la marca tenebrosa flotando justo encima, y comprendes lo que estabas a punto de encontrar dentro. El señor Weasley se estremeció. Era lo que más temía todo el mundo. Lo peor, se hizo el silencio. A continuación, Bill, quitándose la sábana del brazo para comprobar el estado de su herida, dijo: Bueno, quien quiera que lo hiciera aparecer esta noche, a nosotros nos ha fastidiado, porque los mortífagos han echado a correr en cuanto lo han visto. Todos han desaparecido antes de que nosotros hubiéramos llegado lo bastante cerca para desenmascarar a ninguno de ellos. Afortunadamente, hemos podido coger a la familia Roberts antes de que dieran contra el suelo en esos momentos. Les están modificando la memoria. ¿Mortífagos?, repitió Harry. ¿Qué son los mortífagos? Es como se llamaban a sí mismos los partidarios de quien tú sabes, explicó Bill. Creo que esta noche hemos visto lo que quedan de ellos, quiero decir, los que se liberaron de Azkaban. Pero no tenemos prueba de eso, Bill, observó el señor Weasley, aunque es probable que tengas razón, agregó desesperanzado. Apuesto que sí, dijo Ron de pronto. Papá, hemos encontrado a Draco Malfoy en el bosque, y prácticamente ha admitido que su padre era uno de aquellos locos de las máscaras. Y todos sabemos lo bien que se llevaban los Malfoy con quien tú sabes. Pero, ¿qué pretendían los partidarios de Voldemort?, empezó a decir Harry. Todos se estremecieron. Como la mayoría de los magos, los Weasley evitaban siempre pronunciar el nombre de Voldemort. Lo siento, añadió apresuradamente Harry. ¿Qué pretendían los partidarios de quien ustedes saben, haciendo levitar a los moguls? Quiero decir, ¿para qué lo han hecho? ¿Para qué?, dijo el señor Weasley con una risa forzada. Harry, esa es su idea de la diversión. La mitad de los asesinatos de moguls que tuvieron lugar bajo el poder de quien tú sabes, se cometieron nada más por diversión. Me imagino que anoche bebieron bastante, y no pudieron aguantar las ganas de recordarnos que todavía están ahí. Y son unos cuantos. Una encantadora reunión para ellos. Terminó haciendo un gesto de asco. Pero si eran mortífagos, ¿por qué se han desaparecido al ver la marca tenebrosa?, preguntó Ron. Tendrían que haber estado encantados de verla, ¿no? Piensa un poco, Ron, dijo Bill. Si de verdad eran mortífagos, hicieron lo indecible para no entrar en Azkaban cuando cayó quien tú sabes, y dijeron todo tipo de mentiras sobre el que los había obligado a matar y a torturar a la gente. Estoy segura de que ellos tendrían aún más miedo que nosotros si volviera. Cuando perdió sus poderes, negaron haber tenido relación con él, y se apresuraron a regresar a su vida cotidiana. Imagino que no les guarda mucho aprecio, ¿no crees? Entonces, los que han hecho aparecer la marca tenebrosa, dijo Hermione pensativamente, ¿lo han hecho para mostrar su apoyo a los mortífagos o para espantarlos? Puede ser cualquier cosa, Hermione, admitió el señor Weasley, pero te diré algo. Solo los mortífagos sabían formar la marca. Me sorprendería mucho que la persona que lo hizo no hubiera sido en otro tiempo un mortífago, aunque no lo sea ahora. Escuchen, es muy tarde, y si su madre se entera de lo sucedido, se preocupará muchísimo. Lo que vamos a hacer es dormir unas cuantas horas, y luego intentaremos irnos de aquí en uno de los primeros trasladores. A Harry le zumbaba la cabeza cuando regresó a la litera. Tenía motivos para estar reventado de cansancio, porque era casi las 3 de la madrugada. Sin embargo, se sentía completamente despejado y preocupado. Hacía 3 días, parecía mucho más, pero realmente eran solo 3 días, que había despertado con la cicatriz ardiéndole, y aquella noche, por primera vez en 13 años, había aparecido en el cielo la marca de Lord Voldemort. ¿Qué significaba todo aquello? Pero en la carta que le había escrito a Sirius antes de dejar Private Drive, ¿la habría recibido ya?
¿Cuánto contestaría? Harry estaba acostado de la cara a la lona, pero ya no tenía fantasías de escobas voladoras que fueran introduciéndolo en el sueño paulativamente, y pasó mucho tiempo desde que comenzaron los ronquidos de Charlie hasta que finalmente él también cayó dormido.